El hijo sordo del millonario se sentó solo y desesperado luego de que su cirugía fracasara. El médico dijo que no había nada más que pudieran hacer, pero entonces apareció una pobre niña y firmó algo imposible: te ayudaré. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde estás mirando. Disfruta la historia. El ático de Harrison and Associates ocupaba todo el piso 42 y dominaba Manhattan como un trono sobre un reino. Las ventanas de piso a techo enmarcaban la ciudad con una luz perpetua, abarcando 360 grados de vidrio y acero y una infinidad de posibilidades, pero en el interior, en el dormitorio principal, las persianas estaban cerradas. Oscuridad. Siempre oscuridad. La clase de oscuridad que ningún dinero podría iluminar. James Harrison III yacía en la cama, mirando a nada en particular. A los 29 años, el hombre que debería haber tenido todo: riqueza, influencia, oportunidades y todas las ventajas posibles que el mundo moderno pudiera otorgar, eligió en cambio el cautiverio en su propia mente. Cautiverio en su propio silencio. Fuera de su ventana, Manhattan rugía, los coches sonaban la bocina. Las sirenas aullaban. Millones de voces creaban una sinfonía de existencia urbana, pero nada de eso lo alcanzó. Nada de eso pudo tocarlo. Existía en una burbuja de absoluta tranquilidad que había sido la base de toda su existencia. Hasta hace 3 meses, había esperanza. El Dr. Marcus Patton, el renombrado neurocirujano que fue pionero en avances revolucionarios en la tecnología de implantes cocleares, se había sentado frente a James y sus padres en una sala de consulta que olía a antiséptico y a posibilidad. El médico tenía fotografías, estadísticas, testimonios de pacientes que habían recibido el implante y de repente, milagrosamente, habían podido oír avances notables. Había dicho el Dr. Patton, con su voz imbuida del tipo de confianza que surge de décadas de éxito. La tasa de éxito con esta nueva generación de implantes es excepcional. El 93% de los pacientes reportan una mejora significativa en la función auditiva. Eso le devolverá la audición a su hijo, señor y señora Harrison. Estoy seguro. La madre de James había agarrado la mano de su padre se había inclinado ligeramente hacia adelante, como si la proximidad física pudiera de alguna manera hacer que la promesa fuera más real. Existen riesgos, por supuesto, continuó el Dr. Patton, toda cirugía conlleva riesgos, pero su hijo es joven, sano, un buen candidato. La plasticidad neuronal de su cerebro todavía es bastante funcional. Soy muy optimista sobre sus perspectivas. Excepcional. Qué palabra, qué promesa. Qué mentira tan hermosa y devastadora. La cirugía había ido perfectamente, según todos los parámetros médicos imaginables. El implante era una tecnología de vanguardia y de última generación que representaba el pináculo de la ingeniería humana y el logro científico. El procedimiento fue de manual, ejecutado con precisión quirúrgica por un equipo de especialistas que habían realizado la operación cientos de veces. James debería haber podido escuchar de nuevo, debería haber podido escuchar la voz de su madre, esa voz que había aprendido a leer en sus labios desde la infancia, pero que nunca había escuchado realmente con sus oídos. Debería haber podido oír los pasos de su padre acercándose por el pasillo. Debería haber sido capaz de escuchar el mundo tal como existía para el oído, ese vasto y misterioso reino que siempre le había sido negado, pero algo salió catastróficamente mal. O tal vez algo siempre estuvo mal y la cirugía solo le había hecho consciente de ello. El implante funcionó, los ingenieros le aseguraron que funcionó perfectamente, los electrodos dispararon con precisión metronómica, las señales viajaron a través de su nervio auditivo con una eficiencia impecable. Todos los procesos mecánicos funcionaron exactamente como estaban diseñados, pero James no escuchó nada más que ruido, una cacofonía de sonidos confusos y distorsionados que no significaban absolutamente nada. Chirridos electrónicos, estática blanca, gritos mecánicos, vibraciones fantasmales que parecían originarse en su cráneo, creando un dolor que trascendía lo físico y entraba en el reino de lo psicológico. Era peor que el silencio era pacífico. El silencio era su hogar. Esto fue una invasión. Esto fue una violación. La verdad se hizo evidente después de la primera semana de activación. El cerebro de James, profundamente sordo desde su nacimiento, nunca había desarrollado las vías neuronales necesarias para procesar la información auditiva. Su sordera no había sido un suceso reciente, había moldeado toda su neurología.
reorganizando su cerebro para percibir y procesar información a través de canales visuales, táctiles y sinestésicos. El implante podía transmitir la información, pero su cerebro era fundamentalmente incapaz de traducirla en significado. El Dr. Petton sugirió periodos de ajuste, rehabilitación, terapia de exposición. Tu cerebro se adaptará, le aseguró a James, la neuroplasticidad es extraordinaria. Con tiempo y paciencia, puedes reconfigurar tus vías neuronales, pero el dolor continuó. El caos continuó. La sensación de invasión continuó. Después de 2 semanas, James había arrancado el dispositivo, no con cuidado, ni metódicamente. En un momento de desesperación, extendió la mano, arrancó el procesador externo de detrás de su oreja y lo arrojó contra la pared de su habitación del hospital con tanta fuerza que se hizo añicos. Luego firmó, con manos temblorosas de rabia, traición y profundo dolor, no más. Nunca más. Su padre, Richard Harrison, un hombre que había construido una corporación multinacional de la nada y creía con absoluta certeza que el dinero podía resolver cualquier problema, se enfureció como James nunca lo había visto antes, no con palabras, sino con presencia, con la vibración de su furia manifestándose en su lenguaje corporal, en la forma en que golpeó su mano contra la cama del hospital. Su madre, Patricia, simplemente lloró, lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras estaba sentada junto a la cama de hospital de James. Su cuerpo comunicaba una profundidad de dolor que trascendía cualquier emoción específica. Habían probado la terapia, a James le habían asignado un psiquiatra, un psicólogo y un especialista en rehabilitación. Habían probado otros cirujanos, otras opiniones, otros implantes, trataron de rogarle que tuviera paciencia, que se adaptara, que simplemente lo intentara de nuevo, pero James había aprendido a leer sus labios lo suficientemente bien, tenía años de práctica leyendo las expresiones de sus padres, para entender lo que realmente querían decir debajo de todas las palabras esperanzadoras. Estás roto. No sabemos cómo arreglarte. Nos aterra haberte roto aún más con nuestra esperanza, así que dejó de intentarlo. Había llegado a casa, al ático, se había ido a la cama, había bajado las persianas. Había creado una fortaleza de oscuridad que coincidía con el silencio de su existencia. Los días habían comenzado a desdibujarse. 3 meses de esto, 3 meses de despertar y no ver nada, comer sin saborear, existir sin participar. Pasaron 3 meses de visita entre sus padres, con sus rostros cada vez más tensos, más desesperados, más asustados de que su hijo se les estuviera alejando por completo. El golpe en la puerta fue suave, siempre fue suave. Su madre, por las tardes siempre era su madre, ella vino con consistencia, con amor, con una especie de persistencia paciente que de alguna manera hizo que el aislamiento de James se sintiera aún más profundo. James se cubrió el pecho con la manta y esperó, ella entraba, respondiera o no. Era su ritual, su madre ahora se dedicaba a los rituales, al mantenimiento de la rutina, como si la estructura pudiera de alguna manera mantenerlo en su lugar mientras se alejaba. Patricia Harrison entró en la habitación oscura como si entrara en un funeral, porque en muchos sentidos lo era. Su hijo había muerto hacía 3 meses en esa habitación del hospital cuando se arrancó el dispositivo de la oreja. Lo único que quedó en esa cama fue el cuerpo, el James esencial, la luz en sus ojos, la curiosidad en sus movimientos, el compromiso con el mundo, había desaparecido. James, cariño, dijo ella, sus palabras cuidadosamente formuladas para que él pudiera leer sus labios. Cada sílaba era distinta, ligeramente exagerada, pronunciada con el tipo de énfasis que sugería que estaba hablando con alguien muy lejano. Te traje el almuerzo. Salmón fresco, tu favorito. Él echó un vistazo a la bandeja que ella había dejado en la mesita de noche, donde se unió a aproximadamente otras 5 bandejas de días anteriores. El salmón parecía como si hubiera sido preparado con cuidado, adornado con espárragos y microvegetales dispuestos con precisión. Probablemente fue excelente. Todo en este ático era excelente. La excelencia no significaba nada cuando habías perdido la voluntad de vivir. Ella se sentó en el borde de la cama, con la mano extendida hacia su hombro. Él no se apartó. Había dejado de luchar contra su afecto físico hacía semanas porque era más fácil aceptarlo que rechazarlo, pero él tampoco reconoció el gesto. Su cuerpo permaneció inerte, una piedra en el universo de su madre. Tu padre quiere hablarte sobre la fundación, continuó Patricia, sus palabras fluyendo como si estuviera leyendo un guión que hubiera memorizado. Necesitan tu opinión sobre la gala de primavera.
Están decidiendo el lugar, y tu padre pensó que quizá te gustaría. James se dio la vuelta y quedó de cara a la pared. El movimiento fue lento, deliberado, diseñado para comunicar un rechazo absoluto sin necesidad de palabras o señales. Su madre suspiró. Fue un sonido tan profundo, tan intenso, tan pesado por el dolor, que parecía originarse en un lugar dentro de ella que había sido destrozado tan completamente como lo había sido su hijo. Se quedó 5 minutos más. Podía sentir su presencia, podía sentir su peso sobre el colchón, podía percibir a través de su espalda las vibraciones de su cuerpo mientras estaba sentada a su lado en la oscuridad. Antes de irse, él no escuchó nada, ni sus pasos, ni la puerta cerrándose suavemente, ni la ciudad respirando más allá de las ventanas selladas. Sintió las vibraciones debajo de su cuerpo que sugerían movimiento, pero el sonido en sí estaba alejado de él, y había decidido hacía mucho tiempo que no quería perseguirlo más. El ático cayó en su silencio habitual, el mismo silencio que había sido toda su vida, el mismo silencio que se había vuelto insoportable ahora que había probado la posibilidad de algo más. Incluso si ese algo más hubiera sido dolor y caos y traición neuronal, él yacía en esa oscuridad y se preguntaba si esto sería todo lo que la vida alguna vez sería: oscuridad, silencio, espera, fracaso. La ciudad le había asignado a James un cuidador, algo que no se debió a una recomendación del hospital, sino a la intervención directa de su padre. Había ocurrido un incidente, una tarde oscura en la que James simplemente dejó de comer. Habían pasado 4 días sin un solo bocado, sin compromiso, sin siquiera el mínimo esfuerzo necesario para atender las súplicas de su madre. Richard Harrison había visto a su hijo en ese estado y había tomado una decisión que era puramente su estilo: arrojar dinero al problema y confiar en que la persona adecuada, adecuadamente compensada, podría resolverlo. El nombre de la cuidadora era Margaret Chan. Tenía 63 años y una presencia que, de algún modo, lograba ser al mismo tiempo discreta e inamovible. Llegó con credenciales impecables, un título en psicología, 15 años de experiencia con la depresión y el trauma, y el tipo de paciencia que solo proviene de haber vivido lo suficiente para comprender que el sufrimiento humano es universal y profundamente personal. Todas las mañanas ella abría las persianas a pesar de su resistencia. Todas las mañanas, James se daba la vuelta, se tapaba la cabeza con la manta y se negaba físicamente a sus esfuerzos, pero Margaret simplemente esperaría. Ella nunca discutió, nunca suplicó. Simplemente abrió las ventanas a la luz y dejó que las consecuencias de esa apertura fueran su elección. Todas las noches ella lo invitaba a la sala de estar, no le exigía, sino que lo invitaba, punto. Ven a sentarte conmigo, decía por señas. Estoy tejiendo una bufanda y me vendría bien tu compañía. A veces iba. Más a menudo no, pero la invitación siempre estaba ahí. Todas las tardes ella se sentaba en el sillón frente a él y tejía. Sus grandes manos se movían con el tipo de experiencia que proviene de décadas de práctica. Las agujas hacían clic, aunque, por supuesto, él no podía oírlas, en ritmos tan practicados, tan meditativos, que todo su cuerpo parecía encontrar paz en el movimiento. Ella tejía mientras él existía a su lado en su silencio roto. Y de alguna manera esa existencia paralela era menos insoportable que sufrir en soledad. Fue Margaret la primera que insistió en hacer los paseos. La conversación ocurrió aproximadamente 3 semanas después de que ella comenzara a trabajar allí, y fue una de las pocas veces que James vio un enojo real cruzar su rostro. Tu madre me paga un buen dinero para mantenerte con vida, había afirmado una mañana, sus grandes manos moviéndose con una claridad exagerada que sugería que apenas controlaba sus emociones. No te quedes sentado en esta tumba mientras te consumes, eso significa movimiento, aire fresco, luz solar que no se filtra a través del cristal. Eso significa vivir como un ser humano en lugar de un fantasma. James había intentado discutir, o al menos lo había intentado, con el lenguaje de señas limitado y entrecortado que había aprendido en centros de rehabilitación. Su vocabulario de señas siempre había sido mínimo, y su forma de comunicarse era lenta, incierta, el tipo de comunicación vacilante que lo hacía dolorosamente consciente de sus propias limitaciones. Pero Margaret se mantuvo inamovible. Era una mujer pequeña, de apenas 1,57 metros, pero tenía el tipo de presencia que sugería que nunca le había negado nada importante en su vida. Cuando ella decidió que algo tenía que suceder, sucedió. Así que un martes por la tarde a finales de septiembre, cuando la ciudad lucía el otoño como un vestido nuevo,
Los árboles de Central Park empezaban a volverse dorados y el aire traía el primer aliento fresco del invierno que se acercaba. Margaret condujo a James hacia el parque. Ella lo vistió con ropa casual cara, jeans de diseñador, un suéter de cachemira suave, una chaqueta que probablemente había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. James se movía como un fantasma por la ciudad viviente, sus zapatos de diseño, de cuero italiano, hechos a mano, con un valor de más de un mes del salario de Margaret, repiqueteaban contra el pavimento de hormigón con ritmos que él no podía oír, pero que podía sentir que viajaban a través de sus pies, de sus piernas. Vibrando contra sus huesos, las vibraciones no le decían nada sobre el mundo en el que se movía, eran solo sensaciones físicas, divorciadas del significado, divorciadas del contexto. Margaret le sujetó el brazo con suavidad pero con firmeza y caminaron, pasaron junto a vendedores ambulantes que ofrecían de todo, desde pretzels hasta joyas baratas. Pasaron junto a gente de negocios que corría de una reunión a otra, turistas con cámaras y niños que eran arrastrados hacia sus zonas de juegos. La ciudad rugía, bullía y vivía alrededor de James, y él existía en su burbuja de silencio, observándolo todo como a través de un cristal. Habían estado caminando quizás 20 minutos. Margaret había mantenido un ritmo constante y pausado cuando de repente se detuvo, su agarre en su brazo se hizo más fuerte, ella le tocó el brazo y señaló, frente a la terraza Bethesda, sobre una pequeña manta extendida sobre la piedra. Un niño estaba sentado con una caja de cartón con flores. No se trataba de un puesto de flores profesional ni de un arreglo sofisticado, solo de un niño solo, con flores dispuestas de una manera que sugería tanto esperanza como resignación. Las flores en sí eran una colección mixta, rosas rojas, blancas y rosas, junto con algunas margaritas que habían comenzado a marchitarse, sus pétalos comenzando a curvarse en los bordes, algunos tulipanes que habían visto días mejores, algunos claveles, el tipo de surtido que se podía comprar barato en una bodega en los distritos exteriores y esperar vender a turistas o transeúntes sentimentales. La niña no podría tener más de 5 o 6 años, cabello oscuro y rizado que casi se había escapado de una cinta rosa, lo que sugiere una mañana en la que alguien, probablemente su madre, había intentado contener los rizos y finalmente se había dado por vencido. El vestido que llevaba puede haber sido bonito alguna vez, quizás hace un año o dos, pero había sido remendado tantas veces que parecía una colcha, costuras que no coincidían del todo con el color original, parches en los codos, un dobladillo que había sido recogido y bajado varias veces a medida que la niña crecía, pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de James, incluso desde la distancia. La expresión de Margaret cambió en el momento en que vio a la niña. Algo sutil cambió en su rostro, como si hubiera estado esperando este momento, o quizás algo muy parecido a este momento. Sin saberlo, el conserje guió a James hacia adelante, la niña miró hacia arriba cuando se acercaron. Sus ojos eran enormes, marrones, casi negros, con una profundidad que parecía imposible en alguien tan joven, tenían una claridad, una presencia, una especie de comprensión antigua que parecía profundamente inusual en un niño apenas pasado la infancia. Ella evaluó a James de una manera que lo hizo sentir incómodo, como si su mirada pudiera penetrar su ropa de diseñador y su costoso corte de pelo, pudiera ver directamente dentro de la maquinaria rota de su mente y entender exactamente lo que estaba fracturado allí. Entonces la niña levantó las manos. James casi no reconoció lo que estaba pasando. Sus movimientos eran lentos, deliberados y cuidadosamente formados, sus señales eran simples y claras, el tipo de señales que le enseñas a un estudiante muy pequeño, o señales que usarías para comunicarte con alguien de quien no estás seguro si podrías entender. Hola. Soy Emma. Estás muy triste. Se trataba de un lenguaje de señas burdo desde cualquier punto de vista, las señales de un niño que había aprendido observando a otros o quizás de libros o videos, no del lenguaje de señas fluido, rápido y complejo que había visto de intérpretes profesionales, pero era inconfundiblemente lenguaje de señas. Lenguaje de señas auténtico. El lenguaje de su silencio. Margaret lo observaba atentamente, con toda su atención centrada en su respuesta. Más tarde, James se preguntaría si ella de alguna manera sabía que este momento llegaría, si había algo en Margaret que sugería que había estado esperando exactamente esta intersección de acontecimientos. Emma volvió a levantar las manos, esta vez acompañada de una brillante sonrisa. Tengo flores bonitas
Ella levantó una rosa roja algo caída y se la ofreció con la solemne ceremonia de una doncella medieval que presenta un rescate. El gesto fue tan puro, tan inocente, tan absolutamente genuino que hizo que algo se rompiera en el pecho de James. James la miró fijamente. En toda su vida, sus 30 años que abarcaron su nacimiento en silencio, su infancia en la comunidad de sordos, su adolescencia luchando con su identidad, sus años de adulto intentando navegar en un mundo construido para personas oyentes, nadie le había hecho señas en la calle, nadie había iniciado nunca comunicación con él fuera de los entornos cuidadosamente estructurados de los centros de rehabilitación y de su hogar familiar, y esta niña, esta pequeña y desaliñada niña que vendía flores a los turistas en Central Park, le hacía señas como si fuera la cosa más natural y obvia del mundo. Sus manos se movieron casi sin su consentimiento consciente. La memoria muscular tomó el control. Décadas de entrenamiento en lenguaje de señas se manifestaron antes de que su cerebro hubiera procesado completamente lo que estaba sucediendo. ¿Firmas? El rostro de Emma se iluminó con una sonrisa de deleite tan genuino, de alegría tan sencilla, que rompió algo más profundo dentro de James de lo que sabía que aún estaba intacto. Sí. Mamá me enseña. Enseña bien. Además, es sorda. ¿Tu madre es sorda?, preguntó James. Sus señas se volvían más fluidas a medida que la comunicación continuaba y sus manos empezaban a recordar para qué debían estar. ¿Cuántas personas en tu familia son sordas? Sí. Y la abuela, el tío y el primo Marcus. Mucha gente sorda. Toda una familia numerosa, casi todos sordos. Está bien, Emma se movió levemente de emoción, todo su pequeño cuerpo animado por la alegría de esta comunicación. Eres sordo. Veo que tienes cara de tristeza. ¿Pero por qué? Tienes ropa bonita y zapatos caros, sería la inocencia de la pregunta, la suposición fundamental de que la ropa bonita y los zapatos caros deberían de alguna manera evitar la tristeza, deberían ser una especie de barrera contra el sufrimiento, lo que podría haber sido gracioso si James no se hubiera sentido tan vulnerable, tan expuesto, tan visto. Estoy triste porque no me funcionan los oídos, señaló con cuidado, lentamente, probando las palabras. He sido sordo toda mi vida, pero pensé que los médicos podrían curarlo. Dijeron que podían. Intentaron con cirugía. No funcionó. Ahora estoy roto y no tengo remedio. Emma consideró esto durante un largo momento, su pequeño rostro se arrugó en el tipo de concentración que sugería que estaba traduciendo algo importante, algo que debía comunicarse con precisión. Luego volvió a levantar las manos, sus señales eran más lentas, más deliberadas, y cada movimiento tenía un peso inusual para una niña de 5 años. Mis oídos funcionan. Puedo oír ruidos fuertes, música, gente hablando. Puedo oírlo todo, pero no lo necesito. Escucho mejor con mis manos, con mis ojos, con mi corazón, con mi cuerpo. Las orejas no son importantes. En realidad no, lo importante está aquí. Apretó su pequeña mano contra su pecho, contra su corazón. Aquí es donde se escucha de verdad. Aquí es donde reside la verdad. Eres muy sabio para ser tan pequeño, dijo James con señas, y lo decía en serio. La sabiduría en las manos de esta niña, en la claridad de su entendimiento, no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Soy vieja, respondió Emma con total solemnidad, y su expresión se tornó repentinamente seria, de una manera que parecía imposible para su edad. He vivido muchas vidas, muchísimas. Esta es solo una de ellas. En otras vidas, aprendo cosas. Recuerdo cosas. En esta vida, es cuando enseño a la gente lo que sé. Era el tipo de cosas que un niño podría decir porque había escuchado a un adulto decir algo similar o lo había leído en un libro o lo había absorbido de alguna enseñanza espiritual que su madre o su abuela habían compartido. Era el tipo de cosas que deberían haber sonado ridículas viniendo de una niña pequeña con un vestido remendado vendiendo flores en Central Park, pero la forma en que Emma lo dijo, la convicción absoluta en sus movimientos, la claridad en sus enormes ojos marrones, la sensación de que genuina y fundamentalmente creía cada palabra, hizo que James se preguntara si ella realmente podría creerlo, y lo hizo preguntarse si tal vez la creencia en sí misma podría ser suficiente para hacer que algo fuera verdad. Margaret le tocó el brazo suavemente. El tiempo pasaba. El sol empezaba a moverse en el cielo.
La tarde se hacía más densa, y la ciudad tenía sus ritmos, aunque él no pudiera oírlos. James miró las flores marchitas, luego el rostro expectante de Emma, luego volvió a mirar a Margaret. La cuidadora lo observaba con una expresión que sugería que estaba esperando a ver qué haría, sin juzgarlo, simplemente observando. Metió la mano en su cartera, su mano se movió casi sin decisión consciente. Guiada por algo más profundo que el pensamiento, sacó un billete de $50, mucho más de lo que valían las flores, absurdamente más, pero de alguna manera parecía necesario. Los ojos de Emma se abrieron hasta tamaños imposibles, ella no lo dudó. Dobló el billete cuidadosamente con el tipo de movimientos precisos que sugerían que había manejado dinero antes y lo metió en un bolsillo de su vestido, pero entonces, antes de que James pudiera retirar su mano, ella la agarró, sus pequeños dedos rodearon su mano mucho más grande y la sostuvo con una fuerza sorprendente. Sus manos se movieron una vez más, sus movimientos urgentes, como si estuviera comunicando algo que no podía esperar. Mañana, en el mismo sitio. Te enseñaré algo secreto, algo hermoso. Ven, James quería preguntarle qué quería decir, quería presionarla para obtener más detalles, quería entender lo que esa pequeña y anciana niña estaba prometiendo, pero Margaret ya lo estaba alejando suavemente, y él se encontró moviéndose, se encontró siendo guiado de regreso al camino, se encontró todavía sintiendo la presión fantasma de la pequeña mano de la niña en la suya, incluso mientras ella lo soltaba. Esa noche, por primera vez en 3 meses, James abrió las persianas de su habitación. Las luces de la ciudad entraron a raudales y él se quedó allí, en la oscuridad, observando los millones de luces de Manhattan brillar contra el cielo nocturno. Pensó en Emma, en el modo en que se movían sus manos, en la absoluta certeza en sus ojos. Pensó en una chica que recordaba otras vidas, que decía ser una curandera, que de alguna manera imposiblemente sabía que su silencio no era una maldición. Y por primera vez desde la cirugía, James sintió algo parecido a la esperanza. James no durmió esa noche. Ni un solo minuto. Yacía en su costosa cama italiana, en su oscuro ático con vistas a la ciudad, pensando en la chica de enormes ojos marrones y manos que se movían como si estuvieran pintando cuadros en el aire, como si estuvieran dirigiendo sinfonías que solo el universo podía oír. Emma. Ese era su nombre, Emma, que vendía flores en las calles de Manhattan. Emma, que aparentemente tenía una familia entera de sordos. Toda una red de personas que entendían el silencio del mismo modo que la mayoría de la gente entiende el sonido. Emma, que lo había mirado con ese tipo de comprensión y aceptación que la gente normalmente reservaba para los de su clase, para gente que conocían desde hacía años, décadas, vidas enteras. La mañana parecía tortuosamente lenta, cada minuto se alargaba. Margaret llegó a la hora habitual, preparada con su constante paciencia, y James, por primera vez desde que la habían contratado, ya estaba despierto, más que despierto, estaba animado, poseído por una energía que parecía venir de algún lugar fuera de él mismo, sin esperar a que ella le firmara nada, sin esperar a que le abriera las persianas o le ofreciera el desayuno. Ya se había puesto la ropa. Se había duchado, realmente se había duchado, por primera vez en semanas. Se había cepillado los dientes. Se había peinado, estaba preparado de una manera que sugería que se estaba preparando para algo trascendental, algo que importaba. Las cejas de Margaret se levantaron casi hasta la línea del cabello. Por primera vez, su expresión sugería sorpresa, tal vez incluso placer. Llegaron a Bethesda Terrace exactamente a las 2:00. James había mirado su reloj varias veces esa mañana y había sentido que su ansiedad aumentaba a medida que se acercaba la hora señalada. El sol de otoño era intenso y dorado, dividiendo la ciudad en territorios de luz y sombra, iluminando algunas zonas mientras dejaba otras misteriosas y oscuras. Emma ya estaba allí. Su jardinera parecía un poco más vacía que el día anterior, lo que sugería que en realidad había logrado vender algunas flores a otros transeúntes, pero cuando vio a James, cuando sus ojos se posaron en su figura que se acercaba, todo su rostro se transformó, su expresión se volvió incandescente, una alegría pura manifestada de una manera que parecía demasiado intensa, demasiado pura, demasiado profundamente sentida para alguien de su edad. Ella lo rodeó con sus brazos antes de que él pudiera procesar por completo que ella se estaba moviendo, casi tirándolo hacia atrás con la fuerza de su abrazo. Este niño no lo conocía, por todas las medidas razonables.
Por todos los principios de seguridad infantil modernos y de peligro ante los extraños, debería haber sido cautelosa, debería haber mantenido la distancia, debería haberse protegido. Pero Emma parecía operar en una frecuencia completamente diferente, con una comprensión diferente de la conexión, la confianza y el reconocimiento. Cuando finalmente lo soltó, sus pequeñas manos ya se movían, sus señas eran rápidas y excitadas. Viniste. Sabía que vendrías. Soñé que venías anoche. Lo he soñado muchas veces. ¿Soñaste conmigo?, preguntó James con una expresión mezcla de desconcierto y extraña alegría. Nunca antes se había soñado con él. Nada que importara, sí. Todas las noches sueño. Sueño con cada persona que conozco. Los sueños me dicen cosas. Me muestran la verdad sobre las personas. Tienes una gran tristeza dentro. Muy grande. Ocupando todo el espacio, pero la tristeza no dura para siempre. Te ayudo. Ven conmigo ahora. Ella agarró su mano, la misma pequeña mano que había sostenido la suya ayer, y lo atrajo hacia la manta. Su fuerza era sorprendente para alguien tan pequeño. Margaret se sentó en un banco cercano, claramente lista para dejar que esto sucediera, lo que fuera que esto significara. La cuidadora pareció comprender que estaba presenciando algo importante, algo que trascendía su papel. Emma metió la mano en la jardinera y sacó algo que dejó a James sin aliento. Era un cuaderno grueso y desgastado, con una cubierta de cuero agrietada que se había descolorido desde lo que alguna vez pudo haber sido rojo a una especie de púrpura apagado y polvoriento. La portada estaba decorada con pegatinas, imágenes de flores, estrellas y lo que parecía escritura sánscrita o hindi. Lo abrió con cuidado, como si las páginas pudieran desmoronarse al tocarlas, como si estuvieran hechas de algo mucho más frágil que el papel. Dentro, el cuaderno estaba lleno de dibujos, pero estos no eran simples dibujos infantiles. No se trataba de monigotes ni de aproximaciones burdas de lo que un niño imaginaba que era la realidad. Las imágenes eran intrincadas, detalladas, realizadas con notable habilidad en lápiz, crayón y lo que parecía pintura de acuarela. Algunos dibujos mostraban una comprensión magistral del sombreado y la perspectiva que parecía imposible para un niño de apenas más de 5 años. El tema fue consistente en todo momento, las manos, docenas de ellos. Cientos quizás, manos en todas las posiciones imaginables, todos los gestos posibles, todas las configuraciones de dedos que la anatomía humana pudiera producir. Algunas manos estaban firmando, sus posiciones capturadas a mitad del gesto, congeladas en el acto de la comunicación. Algunas manos parecían estar bailando y sus movimientos se sugerían mediante una posición cuidadosa. Algunas manos estaban congeladas en expresiones de profunda emoción, alegría, tristeza, asombro, rabia, ternura, pena. Este es mi idioma, señaló Emma, pasando las páginas lentamente para que él pudiera ver cada dibujo en detalle. No es lenguaje de señas, no como me enseñó mamá. Es lenguaje de manos. Lenguaje espiritual. Lenguaje de antes del tiempo. Dibujo desde pequeño, desde que tengo memoria. Desde antes de nacer. ¿Recuerdas qué exactamente?, preguntó James, moviendo las manos con cuidadosa precisión, queriendo estar seguro de entender. Emma cerró el cuaderno y se giró para mirarlo completamente. Sus pequeñas manos se movían con repentina precisión que sugería que estaba a punto de comunicar algo de gran importancia. Recuerdo antes de nacer aquí en este cuerpo, recuerdo a mi gente, a mucha gente de tiempos antiguos, de hace mucho, mucho tiempo. Todos son sordos. Todos hablan con las manos, no como el lenguaje de señas, sino como manos mágicas. Manos que hacen que las cosas sucedan. Manos que sanan. Manos que hablan directamente al alma. Era el tipo de cosa que debería haber sonado ridícula viniendo de un niño de 5 años. Absolutamente ridícula, el tipo de cosas que descartarías como fantasía infantil, como imaginación hiperactiva de un niño, como recuerdos confusos mezclados con historias a medio entender contadas por adultos. Pero al ver sus manos moverse, al ver la convicción absoluta que se manifestaba en su pequeño rostro, al ver la forma en que sus ojos parecían mirar directamente a las profundidades de su ser, James sintió que algo cambiaba en su pecho, algo que había estado encerrado comenzó a moverse. ¿Qué quieres decir exactamente cuando dices magia?, señaló, mientras su escepticismo luchaba con algo completamente distinto, algo que quería creer. Emma cerró el cuaderno y extendió la mano.
Ella tomó sus dos manos entre las suyas pequeñas, su piel estaba cálida y callosa por manipular tallos de flores todo el día, áspera de una manera que sugería trabajo real, labor real. Una niña que no estaba protegida de las exigencias del mundo, la magia es real, señaló con movimientos lentos y deliberados. Pero no magia como en los cuentos, no magia con hechizos y varitas, la verdadera magia es cuando las personas se entienden sin necesidad de sonido, cuando el corazón habla al corazón, cuando las manos muestran lo que las palabras no pueden, cuando dos personas sienten lo mismo al mismo tiempo sin hablar. Ella soltó sus manos y tomó una de ellas, la derecha, y la presionó suavemente contra su pecho. Su mano era enorme comparada con la de ella, pero la sostuvo allí con sorprendente firmeza. Entonces tomó su propia pequeña mano y la presionó contra su propio pecho, contra su propio corazón. Siente, dijo con la otra mano. Siente el latido del corazón, esto es magia real. Esto es magia verdadera, cuando dos corazones laten y se hablan, incluso sin oídos, incluso sin palabras, incluso sin sonido, dos corazones pueden decir todo lo que hay que decir. James se quedó allí, con la mano de esta pequeña florista presionada contra su pecho, y sintió algo que no esperaba volver a sentir en esta vida, no solo esperanza, sino reconocimiento. Reconocimiento de que podría haber otra manera de existir en el mundo, un camino que no requería sonido, un camino que no requería que él estuviera roto o arreglado, una manera que simplemente aceptaba el silencio como una especie de lenguaje propio. Emma soltó su mano y volvió a coger el cuaderno. Ella pasó a una página en blanco, una que aún no había sido tocada por lápiz o pintura, y le entregó un lápiz de madera desgastado por el uso, sin la goma de borrar casi por completo. Ahora dibujas. Ahora me cuentas una historia con las manos. Te enseño cómo. Te enseño el idioma antiguo. Durante las siguientes 2 horas, sentado sobre esa manta en Central Park mientras la ciudad se movía a su alrededor en su constante y ruidoso movimiento, James dibujó manos. Emma lo guió suavemente, ella le mostró cómo inclinar los dedos para sugerir movimiento, ella le mostró cómo capturar el momento preciso del gesto en una imagen fija. Ella le mostró cómo hacer manos que parecieran realmente comunicar emociones, alegría representada en la curva de los dedos, tristeza mostrada en el ángulo de la muñeca, amor capturado en la suave posición de la palma. Mientras dibujaba, James se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. La conversación con Emma había cambiado. Ya no hablaban en lenguaje de señas, o mejor dicho, sí hablaban, pero también hablaban en algo completamente distinto. El diálogo entre su lápiz y el papel se convirtió en un lenguaje. Las manos que dibujó se convirtieron en palabras, el cuaderno se convirtió en un registro de comprensión que trascendió la comunicación normal. Cuando Margaret finalmente le tocó el hombro, suave y respetuosamente, para indicarle que era hora de irse, que la tarde estaba acabando y que debían regresar al ático, James se dio cuenta de algo profundo. No había pensado en su silencio ni una sola vez en esas 2 horas, no había lamentado la pérdida de audición, ni se había enfurecido contra su cuerpo destrozado, ni se había preguntado por qué el universo le había tratado de manera tan injusta. Él simplemente había estado presente, completa y absolutamente presente, con esta extraña y sabia niña y su cuaderno de manos, mientras se levantaba para irse. Mientras Margaret lo ayudaba a recoger la manta y se preparaba para partir, Emma metió la mano en la jardinera una vez más. Ella sacó algo que le dejó sin aliento. Era una sola flor. No una rosa marchita ni una margarita moribunda ni una de las flores ligeramente marchitas de su inventario restante. Era un lirio blanco perfecto, sus pétalos absolutamente inmaculados, su superficie blanca pura y limpia, su aroma se elevaba como algo sagrado. Para ti, le indicó, presionando la flor en sus manos, para que lo recuerdes. Para que sepas que el blanco es el color de la verdad, el color de la sanación, el color del nuevo comienzo. ¿Mañana estarás aquí?, preguntó ella, sus ojos buscando su rostro con esa antigua comprensión. Mismo lugar, misma hora, vuelves. James asintió, todavía sosteniendo el lirio, todavía sintiendo la suavidad de sus pétalos contra su piel. Bien, dijo Emma, y sus manos formaron una señal que él nunca había visto antes, algo que parecía abrir una puerta, como revelar algo oculto, como invitar a alguien a un espacio sagrado. Mañana les contaré un secreto de verdad. No es magia fingida, no es un cuento infantil. Magia de verdad, un secreto de verdad que lo cambia todo. Esa noche,
James colocó el lirio blanco en un jarrón de cristal en su mesita de noche. El jarrón probablemente había costado más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, pero el lirio en su interior parecía pertenecer allí, parecía santificar el espacio a su alrededor con su presencia. Cuando su madre lo encontró cenando, en realidad, en la mesa, no encerrado en su habitación, no aislado y retraído, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no preguntó qué había cambiado, ella no lo presionó para que diera explicaciones ni le exigió que comprendiera, ella simplemente miró su rostro y pudo verlo, algo fundamental había cambiado. Algo roto había encontrado la primera grieta de luz, su padre, que estaba de visita después de una reunión de negocios, parecía casi no reconocerlo. La versión de James sentado a la mesa parecía ser una persona diferente, o tal vez la misma persona, pero despertada de un sueño muy largo. La tarde siguiente, James llegó temprano a Bethesda Terrace. Margaret había intentado reducir la velocidad de su paso, pero él se movía con un propósito, con algo que parecía inquietantemente ansioso. Emma ya estaba allí, con su jardinera casi vacía, como si hubiera estado guardando sus flores. Ella lo atrajo hacia la manta inmediatamente, sin molestarse en hacer los saludos habituales. Sus manos se movían con una urgencia inusual. Os lo digo ahora, antes que os olvidéis, antes que os diga que no, escuchad. Te escucho, dijo James por señas, sentándose frente a ella. Dime. Emma miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie prestaba demasiada atención. Entonces ella se volvió hacia él, sus enormes ojos marrones de repente parecían mucho mayores que 5 años. En realidad no tengo 5 años, dijo por señas lentamente. Sé que es una cosa rara, pero es verdad, soy alma vieja, recuerdo vidas pasadas, muchas vidas. En una vida fui profesor de personas sordas, les enseño a no estar tristes, les enseño que el silencio no es vacío. El silencio es pleno. James quería desestimar esto. Los niños tenían imaginación, leyeron cosas, escucharon cosas, mezclaron la realidad con la fantasía, pero él observaba sus manos mientras ella firmaba, y había una cualidad en sus movimientos que parecía trascender su edad. En mi vida aprendí que algunas personas pueden hacer cosas especiales, continuó Emma. Pueden leer la energía, pueden sentir lo que sienten otras personas, pueden ver con más que ojos. Creo que tienes este don, creo que tu muerte no es un accidente, es un propósito. No lo entiendo, señaló James. Emma se levantó y caminó frente a él, su pequeña figura recortada contra el sol de otoño, levantó los brazos lentamente y sus manos comenzaron a moverse en patrones que parecían trazar algo invisible en el aire. Mientras sus manos se movían, James sintió que algo extraordinario sucedía. Era como si el movimiento en sí mismo tuviera peso, tuviera significado, tuviera luz. Y las personas sordas, muchas de ellas, tienen un don, señaló Emma, sus movimientos volviéndose más rápidos, más intrincados. Ven una energía que la gente oyente no percibe, entienden el cuerpo, el movimiento, el espíritu. Son sanadores, artistas, videntes. Ella se detuvo y lo miró directamente. Eres sanador, me siento fuerte sanador. Por eso se rompe el universo, se rompe a la gente, para rehacerlos, para darles verdadero poder. ¿Cómo es posible que sepas eso de mí?, preguntó James, aunque mientras preguntaba no estaba seguro de querer saber la respuesta. Emma regresó a la manta y tomó ambas manos. Su agarre era sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeño, porque te recuerdo de antes del tiempo, de cuando ambos éramos espíritus caminando sin cuerpo. Siempre fuiste un sanador, siempre intentaste ayudar a la gente que sufría, por eso naciste sordo, no por un castigo, sino por un regalo. Si es un regalo, ¿por qué lo siento como una maldición? Las manos de James sacaron la pregunta bruscamente y Emma se estremeció levemente, como si su dolor fuera algo físico que ella pudiera sentir. Porque aún no lo entiendes, señaló suavemente, pero te lo muestro. Mañana traigo algo, algo que prueba lo que digo, algo que te haga comprender tu poder. ¿Qué pasa?, preguntó James, pero Emma ya estaba moviendo la cabeza. Si lo digo, el poder no funciona, afirmó. Hay que verlo con los propios ojos, debes sentir con el propio corazón. Esa noche, James se sentó en el estudio del ático e hizo algo que no había hecho en años. Investigó, no su condición, ni su discapacidad, sino el concepto que Emma había mencionado. La teoría de que las personas sordas tenían una percepción sensorial aumentada, que la sordera podía considerarse una identidad cultural en lugar de
Un déficit médico, que el silencio podía ser una fortaleza en lugar de una debilidad. Lo que encontró lo sobresaltó. Había artistas, pintores, escultores, músicos de todo tipo, que eran profundamente sordos y crearon obras de un poder extraordinario. Había pensadores visuales, razonadores espaciales, personas que entendían el mundo a través de dimensiones con las que el sonido realmente interferiría. Estaba el Dr. William James, un psicólogo pionero que creía que las personas sordas poseían sensibilidades táctiles y visuales mejoradas. Hay estudios que sugieren que los cerebros de las personas sordas se reorganizan para procesar información a través de otros canales sensoriales, creando diferencias neurológicas reales que podrían ser ventajosas, y entonces encontró algo que le dejó sin aliento, la investigación sobre algo llamado sonido táctil. Los científicos habían descubierto que las personas profundamente sordas podían sentir vibraciones y percibir significados a través del tacto. Y la sensación sinestésica, una forma de lenguaje que existía completamente fuera del sistema auditivo. James se reclinó en su silla, con las manos temblando ligeramente. ¿Y si Emma tenía razón? ¿Y si su sordera no fuera algo que le habían quitado, sino algo que le habían dado? A la mañana siguiente, antes de que Margaret pudiera siquiera sugerir el paseo, James ya estaba vestido y listo. Se movió con propósito, con anticipación, con el tipo de energía que su cuidador no había visto desde el día que llegó al ático. Emma estaba esperando en la terraza Bethesda, pero ella no estaba sola. Junto a ella estaba una mujer mayor con cabello con mechas plateadas trenzado en un patrón intrincado, y sus ojos, esos inconfundibles ojos marrones enormes, eran claramente la fuente de la mirada de Emma. Sostenía algo que hizo que a James se le cortara la respiración por completo, un estuche de guitarra, viejo y maltratado, con pegatinas cubriendo su superficie, imágenes de flores, estrellas, manos y lo que parecía escritura hindi o sánscrita decoraban el cuero desgastado. La abuela sonrió, una sonrisa que parecía contener siglos de comprensión, vidas de sabiduría, y asintió a James con el tipo de respeto generalmente reservado para los iguales. Dejó el estuche de la guitarra y le hizo una seña directamente, con un movimiento más lento que el de Emma pero infinitamente más elegante, infinitamente más autoritario. Mi nieta me habló de un hombre triste. Ella dice que tienes un don que no conoces. Ella dice que su trabajo es ayudarte a recordar. Vengo a ayudarla. ¿Estás listo? James asintió, aunque a decir verdad no estaba seguro de para qué estaba preparado. La abuela abrió el estuche de la guitarra con la misma reverencia con que se abre un texto sagrado. Dentro había un instrumento que parecía haber sido tocado 10.000 veces. La madera estaba desgastada y su superficie mostraba las marcas de innumerables dedos, incontables horas de práctica y pasión. Las cuerdas eran de un brillo plateado y captaban la luz del sol otoñal. El instrumento parecía vibrar con memoria, con intención, con poder. Cuando la abuela lo levantó y lo acunó contra su cuerpo, el gesto fue casi ritualista. Le hizo señas a Emma: dile que sienta, no que escuche. Que sienta. Luego empezó a jugar. James fue el primero en sentirlo, una vibración que recorrió la cubierta de madera de la terraza, subió por sus pies, llegó a sus piernas, cruzó su columna y se instaló en lo profundo de su pecho. Pero no era solo vibración, era el lenguaje, era una canción, fue una comunicación traducida a sensación física. Mientras la abuela tocaba, Emma comenzó a hacer señas, describiendo con sus pequeñas manos la música de una forma que James nunca había visto antes. No era un lenguaje de señas tradicional, trascendió eso. Era como si las manos de Emma se convirtieran en música, convirtiéndose en la danza del sonido hecho visible, convirtiéndose en el puente entre las vibraciones físicas y la emoción pura. Los ojos de la abuela estaban cerrados mientras tocaba, su rostro tenía una expresión de paz tan profunda, de entrega tan completa a la música, que James se dio cuenta de que estaba presenciando algo sagrado, algo antiguo, algo santo. Las vibraciones que lo recorrían parecían tener inteligencia propia, contaron historias, crearon imágenes en su mente, despertaron algo que había estado dormido dentro de él desde su nacimiento. La música que Emma describía en señas hablaba de pérdida, pero no de pérdida de audición, hablaba de encontrar el amor en el silencio, hablaba de la fuerza descubierta en la oscuridad. Hablaba de un pueblo al que se le había dicho que estaba roto y que se había levantado para descubrir que, en realidad, estaba completo en formas que el mundo oyente nunca podría comprender. La abuela jugó durante lo que pudieron haber sido 5 o 30 minutos. James había perdido toda noción del tiempo, toda conciencia de la ciudad que se movía a su alrededor.
toda conciencia de cualquier cosa excepto las vibraciones que se movían a través de su cuerpo y las manos de Emma pintando cuadros de gracia. Cuando finalmente bajó la guitarra y la colocó suavemente en su estuche, le sonrió directamente a James. La sonrisa lo contenía todo, contenía aceptación, contenía reconocimiento, contenía amor por alguien que acababa de conocer pero a quien, de alguna manera, no podía ni imaginar. Lo sientes, señaló, esto es un regalo, esto es poder. Este es el lenguaje verdadero, personas sordas, sentimos un mundo que las personas oyentes nunca conocerán, sentimos la verdad, sentimos energía, sentimos una belleza que el sonido destruiría. La guitarra cuenta historias con vibración, sientes la historia. James asintió, incapaz de hacer señas, incapaz de formar palabras, demasiado abrumado por lo que acababa de suceder. Toda su comprensión de lo que era posible, de lo que era real, de lo que era verdadero, se había reorganizado en el espacio de esos pocos minutos. Emma se acercó y se sentó a su lado, presionando su pequeño cuerpo contra su figura más grande. Por esto estoy aquí, señaló, con sus manos suaves contra su pecho. Vengo a ayudar a curanderos como tú a recordar, recuerde que sordo no es vacío, sordo está lleno, lleno de cosas que las personas oyentes pierden cuando crecen persiguiendo el sonido en lugar de la verdad. La abuela volvió a afirmar, con movimientos deliberados y claros, Emma, ella fue mi maestra primero, cuando ella nació me sentí muy triste, pienso o no mi nieta es sorda, su vida va a ser dura, los pueblos serán crueles, pero Emma me mostró algo diferente. Ella me mostró que la sordera no es una tragedia, ella me mostró que la sordera es un don, ella me enseñó a ver de una manera nueva, ahora ella te enseña. Pero, ¿cómo es posible? Preguntó James, moviendo las manos con genuina confusión y asombro, ¿cómo puede recordar vidas pasadas? ¿Cómo puede ser tan vieja dentro de un cuerpo tan joven? ¿Cómo puede ella saber cosas sobre mí que yo no sabía? La abuela y Emma intercambiaron una mirada que sugería que se habían preparado para esa pregunta muchas veces antes. Entonces la abuela afirmó lentamente, con movimientos precisos. Algunos pueblos vienen a la tierra ya sabiendo, vienen a enseñar, vienen a sanar, vienen a despertar a los pueblos. Emma es una de estas personas, ella me dijo que antes de nacer me vio sufriendo el dolor de ser sorda. Ella dice, vengo a mostrarte la belleza de la sordera, ahora ella está haciendo lo mismo por ti. Era imposible, cada pensamiento racional que James había tenido le gritaba que esto no podía ser real. Sin embargo, sentado allí bajo el sol de otoño, sintiendo el eco de la música de la abuela todavía vibrando a través de su cuerpo, sintiendo la pequeña mano de Emma en la suya, James descubrió que ya no le importaba lo racional. A él le importaba la verdad, y esto, fuera lo que fuese, parecía absoluta e innegablemente cierto. La abuela empacó su guitarra y le firmó a James, vienes a mi casa, yo te enseño a sentir la música, te enseño a ver la danza. Te enseño que el mundo no está roto porque seas sordo, el mundo se expande porque eres sordo, diferente, no menos, ¿entender? James asintió, bien, señaló, Emma, ella te salvó, ella sabía que te estabas ahogando en creencias erróneas, ella vino a darte un bote salvavidas. Mientras James caminaba de regreso al ático esa tarde con la dirección de la abuela de Emma en el bolsillo y la mano de Emma en la suya, sintió algo que no había experimentado desde antes de la cirugía. Se sintió el mismo de nuevo, no era el yo que había sido antes, sino un yo nuevo, un yo que estaba aprendiendo que la fuerza podía venir en formas que nunca había imaginado. Esa noche, llamó a su padre. Richard Harrison llegó al ático a la mañana siguiente, su hijo lo estaba esperando en la sala de estar, en realidad, en la sala de estar, con las persianas abiertas y la luz del sol derramándose sobre el suelo como una bendición. James, dijo su padre, y James pudo leer la palabra en sus labios, pudo ver la conmoción y la esperanza en guerra en el rostro de su padre. ¿Te ves diferente? Soy diferente, señaló James con movimientos seguros, presente, pero no como esperabas, todavía estoy sordo, la cirugía no funcionó, eso no cambiará. El rostro de Richard empezó a decaer, pero James levantó la mano, pero algo más cambió. Conocí a alguien que me demostró que la sordera no está rota, que el silencio no está vacío, que mi sordera no es algo que me fue arrebatado, es algo que me fue dado. Durante la siguiente hora, James le contó todo a su padre, sobre Emma, sobre la abuela, sobre las vibraciones de la guitarra que su cuerpo podía sentir, sobre la investigación que había hecho, sobre la comprensión que lentamente se había
cristalizado dentro de él. Rachel escuchó, cuando James terminó, los ojos de su padre estaban húmedos. He sido tan estúpido, dijo Rachel vacilante, había aprendido algunos conceptos básicos hacía años, aunque rara vez los usaba. Pensé que podría devolverte a la normalidad, pensé que el dinero podría solucionar esto, pero lo normal no es lo que necesitabas. No, señaló James, lo que necesitaba era entender que no estoy roto, que esto. Hizo un gesto hacia sus oídos, hacia sí mismo, no es una tragedia, es simplemente diferente, y lo diferente puede ser bello. ¿Qué harás ahora? Preguntó su padre. James sonrió, fue la primera sonrisa genuina que su padre vio en meses. Voy a estudiar. Se están realizando muchas investigaciones sobre la integración sensorial para personas sordas, sobre la vibración, sobre el lenguaje kinestésico y sobre cómo los artistas sordos perciben el mundo. Quiero ser parte de eso, quiero ayudar a otras personas que se están ahogando como me pasó a mí. Emma me dijo que yo era sanadora. Pensé que eso era imposible, pero tal vez tenía razón, tal vez pueda. Sanar ayudando a las personas a entender que lo que creen que es una discapacidad es en realidad una puerta de entrada a un tipo diferente de capacidad. Rachel abrazó a su hijo y James sintió que el cuerpo de su padre se estremecía entre sollozos, no de desesperación, sino de alivio. Al día siguiente, James le pidió a Margaret que lo llevara de regreso a Central Park. Pero Emma no estaba en Bethesda Terrace, su jardinera había desaparecido, faltaba la manta, una sensación de pérdida casi física lo invadió. ¿Había sido real, o había sido algo más, una visión, una manifestación de su propia y desesperada necesidad de esperanza? Estaba allí parado tratando de procesar esto cuando un anciano se le acercó. El hombre era anciano, su rostro un mapa de arrugas, sus ojos gentiles. ¿Buscas a alguien?, preguntó el hombre. Una niña, dijo James en señas. Se llama Emma, ella vende flores aquí. ¿La has visto? La expresión del anciano cambió a algo misterioso. Emma, sí, conozco a Emma, pero ella no está aquí ahora. Ella sigue adelante, ella siempre sigue adelante después de ayudar a alguien. ¿Ayudar a alguien? ¿Cómo?, preguntó James, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Ella viene a la gente que sufre, señaló el anciano, ella les mostró la verdad, entonces ella se va, eso es lo que ella hace, esa es su obra. ¿A dónde va?, preguntó James desesperadamente. El anciano sonrió, ella va donde la gente más la necesita, ella siempre sabe a dónde ir, ella es una chica muy especial. Pero ¿cómo es eso posible? Ella tiene 5 años, ella no puede viajar sola. La sonrisa del anciano se hizo más profunda. Emma, ella no tiene realmente 5 años, ella te dijo esto, sí. James asintió lentamente. Ella dice la verdad. Emma, alma muy vieja, ella ha sido mucha gente, ella lo recuerda todo, ella vino a la tierra para enseñar, para sanar, para mostrar a los pueblos que lo roto no es malo, lo roto simplemente se reordena. El anciano se giró para irse, pero luego se detuvo. Emma me dijo que te dijera algo, ella dice que recuerdes esto, el regalo no está fuera de ti, regalo siempre dentro de ti, ella solo te ayuda a ver, ¿tú entiendes? James asintió, incapaz de hablar ni siquiera en señas. Bien. Entonces su obra se completó, ella va a ayudar a alguien más ahora. El anciano se alejó y desapareció en la ciudad como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mientras James estaba sentado en su habitación, con las persianas abiertas y la luz de la ciudad entrando a raudales, sacó el cuaderno que había empezado en Central Park, lo había llenado con bocetos de manos, con dibujos de los dedos de Emma mientras firmaba, con intentos de capturar la música de la abuela en forma visual. En la última página en blanco, dibujó a Emma tal como la recordaba, pequeña, poderosa, sus enormes ojos marrones contenían la sabiduría de los siglos. Escribió debajo del dibujo, el don nunca tuvo por qué ser la audición. El regalo fue recordar que nunca estuve roto, solo estaba esperando que alguien me encontrara y me comprendiera. 6 meses después, James Harrison se había matriculado en la escuela de posgrado, estudiando la neurociencia de la percepción sensorial en personas sordas. Había comenzado a colaborar voluntariamente con un programa que enseñaba a los adultos recién sordos cómo desenvolverse en el mundo, no como una pérdida, sino como una transformación. Su padre había establecido una beca en nombre de Emma, aunque cuando intentaron encontrar a la familia de la niña para contárselo, el rastro se perdió. Nadie en la ciudad parecía saber exactamente de dónde venía Emma ni a dónde había ido. Una tarde,
mientras trabajaba como voluntario en un centro para jóvenes sordos, un consejero se acercó a James. Tenemos un nuevo estudiante, dijo, tiene 13 años, es profundamente sorda de nacimiento y ha estado luchando, negándose a involucrarse, sintiendo que su vida ha terminado. Creo que podrías llegar hasta ella. Cuando James entró en la habitación, la niña miró hacia arriba, tenía cabello oscuro y rizado, enormes ojos marrones y una forma familiar de mover las manos cuando hacía señas. Te estaba esperando, afirmó, sus movimientos eran los mismos que había visto años atrás en Bethesda Terrace. Aunque esta chica tenía 13 años, no 5, mi abuela dijo que vendrías, ella dijo que una vez que entendías, enseñabas a otros, ella dijo que así es como funcionan los milagros. Pasan de persona a persona como la luz a través de un prisma. James se sentó frente a la chica, y aunque sabía que era imposible, aunque su mente racional gritaba que eso no podía ser real, su corazón lo entendió perfectamente. La niña sonrió. Soy Emma, afirmó, y creo que estás triste, pero no tienes por qué serlo, déjame ayudarte a entender. El ciclo continuó, el don pasó de generación en generación, y en el silencio, en el vasto y hermoso silencio que James había aprendido a habitar, podía sentir las vibraciones de la transformación, podía sentir la energía de la curación moviéndose a través del mundo como una canción que solo oídos sordos podían escuchar realmente.